América amaneció en un punto donde ya no alcanza con mirar la tabla y decir es temprano. El equipo va a Pachuca presionado, sin ganar, sin anotar y con un clima que dejó de ser de ajuste. André Jardine lo tiene claro. Por eso la jornada 3 no llega con pruebas ni paciencia, llega con cambios obligados, un movimiento defensivo que pocos tenían en el radar, el regreso puntual de una pieza y una sensación que pesa, este partido ya divide caminos. No es solo mover nombres. Es dar la cara. Pero el ruido no se queda en la cancha. En Coapa, el ambiente también se tensó. El desgaste después del tricampeonato ya no se esconde. La relación entre Jardine y Diego Ramírez se enfrió, el tema refuerzos dejó heridas abiertas y la directiva ya trabaja con un plan B que encendió el debate fuerte en redes y pasillos. Y cuando eso pasa, el mercado se mete de lleno. Hay una negociación compleja tomando forma, con un nombre pesado del rival sobre la mesa, una posible operación que incluye a Víctor Dávila y lo pone como pieza clave para destrabar el tablero. El América sigue moviendo el plantel, y no es por capricho. Además, en medio de todo, vuelve a aparecer un futbolista que el club ya había seguido antes, que tomó otro camino, pero que ahora habla abiertamente de volver a la Liga MX. Y cuando alguien dice eso, en Coapa se apunta. Así está el escenario. Alineación, vestidor, mercado y presión, todo cruzado. El América entra a esta jornada jugándose mucho más que 3 puntos. Y el americanista lo sabe. Ahora sí, vamos con todo lo que se movió en Coapa en las últimas horas. El margen ya se acabó. Eso es lo primero que se respira cuando el Club América empieza a preparar el viaje a Pachuca. 2 jornadas, 0 victorias, 0 goles, y una sensación incómoda que ya no suena a inicio de torneo, sino a alerta temprana. Y André Jardine lo sabe. Por eso, lo que viene para la jornada 3 no es prueba ni experimento, son ajustes obligados. América llega presionado, sin crédito y con el vestidor consciente de que este partido ya no admite medias tintas. El discurso interno cambió rápido. Ya no se habla de proceso, se habla de respuesta inmediata. Y ahí aparecen las rotaciones. La primera es forzada. La expulsión de Ramón Juárez obliga a mover la defensa y abre la puerta para el regreso de Sebastián Cáceres, que apunta a volver a la titularidad para hacer pareja con Israel Reyes. No es un retoque menor, es un ajuste estructural en una zona que, aunque no ha sido goleada, sí ha transmitido fragilidad en momentos clave. Pero el foco no está solo atrás. En el medio campo también hay señales. Eric Sánchez vuelve a la convocatoria tras perderse las 2 primeras jornadas por temas musculares. No está para 90 minutos, pero sí para cambiar la dinámica. Jardine evalúa un mediocampo con Rodrigo Dourado, Álvaro Fidalgo y el propio Chiquito, dejando fuera a Alexis Gutiérrez. Es una decisión que habla de jerarquía, pero también de urgencia, más control, más peso, menos concesiones. El problema es que las bajas siguen pesando. América no podrá contar otra vez con Henry Martín ni con Alejandro Cendejas, 2 nombres que explican buena parte del déficit ofensivo. Ambos siguen con lesiones musculares y, aunque han trabajado con el grupo, están descartados. Jardine no quiere arriesgar, pero tampoco puede esconder que el equipo llega limitado arriba. Y todo esto sucede con un contexto incómodo, la tabla. Tras 2 fechas, América comparte el fondo con Mazatlán. No es una foto que asuste por sí sola, pero se incomoda cuando el equipo no genera, no concreta y empieza a acumular ansiedad. En Pachuca, además, el antecedente reciente juega a favor, pero la presión cambia el guión. Aquí ya no vale, hemos competido bien. Este partido se juega este fin de semana, en Pachuca, como visitante, y tiene un detalle clave que muchos ya están comentando: no habrá transmisión en televisión abierta. Para seguirlo en vivo, la única opción será Fox One, en televisión de paga. No es un dato menor, porque cambia la forma en que mucha gente va a vivir este encuentro, y también la conversación posterior. Para América, no es solo ir a Hidalgo. Es ir a responder. Porque esta vez, las rotaciones no son por gusto. Son por necesidad. Y mientras Jardine ajusta piezas, otra decisión genera ruido. En Coapa hay una pregunta que no se apaga. ¿Por qué Brian Rodríguez no es titular? 2 jornadas,
Apenas 48 minutos en cancha y un delantero que viene de ser el máximo goleador del torneo pasado mirando más tiempo desde la banca que desde el césped. La respuesta, según Tudn, no pasa por lesión ni castigo. Pasa por una apuesta fuerte del cuerpo técnico. De acuerdo con Julio Ibáñez, la suplencia del Rayito tiene nombre y apellido, Alain Saint-Maximin. En el entorno de Club América existe la convicción total de que el francés puede ser el jugador diferencial por izquierda, ese que rompa partidos, atraiga marcas y cambie el ritmo cuando el juego se traba. Jardine está bancando esa idea. El crédito para Maximin no es corto. Según la misma fuente, el plan es darle todo el Clausura 2026 para que explote. En Coapa creen que, si conecta, se puede comer la liga por calidad pura. El problema es que esa apuesta ya viene con alertas encendidas. Desde el debut ante Solos, Maximin dejó gestos que no pasaron desapercibidos. Molestia al salir de cambio, lenguaje corporal incómodo. En ese partido Jardine no estaba en el banquillo por suspensión, pero la escena se repitió frente a San Luis, ya con el brasileño dirigiendo. No fue escándalo, pero sí ruido interno. Y ahí aparece el dilema táctico. Muchos se preguntan por qué Bryan y Alan no juegan juntos. En teoría, uno abierto por izquierda y el otro más cargado al centro. En la práctica, André Jardine ha sido claro puertas adentro, hoy no ve equilibrio con esa dupla. Demasiado vértigo, poco control. Y con un equipo que aún no gana ni marca, el orden pesa más que el show. Eso explica la decisión, pero no la calma. Porque Bryan no es cualquier suplente. Es un extranjero determinante, con números, con respaldo de la tribuna. La duda era si estaba molesto. Ibáñez despejó ese punto, no hay conflicto visible. En entrenamientos, el uruguayo sigue siendo de los más sonrientes, metido, profesional. No hay ruptura, pero sin comodidad lógica. El mensaje es claro, Jardine está bancando a Maximin. Y cuando un técnico hace eso, el reloj empieza a correr. Si el francés responde, la decisión se valida. Si no, la presión va a volver, y el foco regresará directo a la banca. En América, hoy nadie discute el talento. Se discute el momento. Y en ese pulso, Brian Rodríguez espera su turno mientras la apuesta sigue viva. Pero cuando el equipo no responde, el foco sube. En Coapa el ruido ya no es solo futbolístico. El arranque sin victorias y sin goles destapó algo más profundo, un desgaste real entre André Jardine y la directiva. No es invento de redes ni calentura de un programa. La información salió desde adentro y empezó a circular fuerte en los últimos días. La versión apunta directo a una ruptura con Diego Ramírez, director deportivo del club. El dato lo soltó Gustavo Mendoza en La Última Palabra, y no cayó bien porque explica muchas cosas que hoy se ven en la cancha. El fondo del conflicto no es un partido ni una alineación. Es el mercado. Después del tricampeonato, Jardine esperaba otra continuidad en el armado del plantel. Más equilibrio, más perfiles puntuales, menos apuestas forzadas. Desde la interna, la lectura es que varias decisiones de fichajes pasaron por la dirección deportiva sin pleno convencimiento del cuerpo técnico. Eso, con resultados, se tapa. Sin resultados, explota. La plantilla perdió peso. Eso es lo que piensa Jardine. Y no lo piensa solo. Cree que el equipo se fue debilitando tras tocar la cima y que hoy paga esa factura en partidos cerrados, donde falta gol, falta desequilibrio y sobra ansiedad. La diferencia es que ahora el margen se achicó. Por eso la tensión creció rápido. Porque cuando el técnico siente que no le armaron el plantel que pidió, y la directiva siente que el equipo no responde, la cuerda empieza a tensarse de los dos lados. Y ahí aparece el dato más pesado, el plan B. Según la misma fuente, Diego Ramírez ya explora escenarios por si el Clausura 2026 no levanta. No es que Jardine esté fuera hoy, pero ya no es intocable. En un club como el América, solo el hecho de que exista un plan alterno dice mucho. Esto no borra lo que Jardine hizo. Tricampeonato, finales consecutivas, uno de los ciclos más exitosos del club. Pero el América vive del presente, no del archivo. Y el presente hoy es incómodo, un punto de 6, 0 goles y un ambiente que dejó de ser de paciencia. Dentro del club se evalúa todo. Liga MX, CONCACAF, funcionamiento, respuestas.
Si el equipo no reacciona en las próximas semanas, la discusión va a subir de nivel. Y cuando eso pasa en Coapa, las decisiones suelen ser rápidas y fuertes. Hoy no hay anuncio. Pero sí hay fractura. Y cuando la relación entre técnico y directiva se enfría, el torneo deja de ser normal. Pasa a ser decisivo. Y mientras el ruido crece, el radar también mira al futuro. Entre tanta presión inmediata, en Coapa también se piensa más adelante. Y ahí reaparece un nombre que ya estuvo sobre la mesa antes de que arrancara el clausura, Obed Vargas. No es humo nuevo ni moda de redes. Es un perfil que gustó, se analizó y que hoy vuelve a generar conversación por lo que dijo el propio jugador. América sí mostró interés por Vargas en el mercado previo. Gustaba su edad, su lectura, su proyección y, sobre todo, su condición de mexicano con recorrido internacional. Pero la decisión final fue otra, Rodrigo Dourado. Jardine pidió un mediocampista que conociera, que entendiera su modelo y que pudiera estabilizar de inmediato una zona clave. El club priorizó presente. Eso dejó a Obed fuera, por ahora. Desde la MLS, el jugador del Seattle Sounders fue directo, le gustaría jugar en México en algún momento. No habló de equipos ni de fechas, pero no cerró la puerta. Y cuando un futbolista joven, con selección mexicana y proyección europea, dice eso, el dato se guarda. El contexto de Vargas explica mucho. Tiene 20 años, nació en Alaska, eligió representar a México y su objetivo principal sigue siendo Europa. Por eso cree que hoy la MLS le ofrece un camino más directo. Pero hay algo que cambió en su discurso, ya no ve a la Liga MX por debajo. Al contrario, reconoce que el nivel se emparejó. Que competir contra equipos mexicanos le hizo entender que la diferencia ya no es tan grande como pensaba. Y esa lectura pesa, porque viene desde la cancha, no desde un escritorio. Para América, la carpeta no está cerrada. No es una negociación activa hoy, pero sí un escenario posible si el mercado se mueve, si hay salidas y si el proyecto vuelve a inclinarse por juventud con proyección internacional. Vargas encaja en ese molde, dinámico, ordenado, con margen de crecimiento y sin el desgaste de la Liga MX encima. Dourado es la apuesta actual. Pero el fútbol no se congela. Y cuando un jugador ya dijo que quiere, tarde o temprano la conversación regresa. En Coapa lo saben. Por eso el nombre de Obed Vargas no se borra. Se espera. Se mide. Y se guarda para cuando el momento llegue. Y ahí sí, el mercado empieza a subir la temperatura. Ahora sí, el mercado se pone serio. Porque cuando el nombre que aparece es Juan Brunetta, ya no hablamos de relleno, hablamos de impacto real. En Nuevo León explotó el ruido cuando el argentino borró todo rastro de Tigres en sus redes, y en Coapa ese gesto no pasó desapercibido. En el Club América lo conocen bien. Lo siguieron en Santos, lo analizaron, lo quisieron. Siempre fue visto como el heredero natural de Diego Valdés, ese mediocampista que no solo toca, sino que manda, ordena y aparece cuando el partido se traba. Antes no se dio. Hoy, el contexto es distinto. El primer punto es el salario. En Tigres, Brunetta gana cerca de $1.4 millones al año. En Coapa, si el movimiento se activa, el sueldo podría crecer al menos 2 millones más. Esa cifra ya habla de jerarquía, de un jugador que no llega a probar, llega a cargar responsabilidad. Pero el verdadero problema está en el precio. Desde Monterrey lo tienen claro. Tigres no negocia por menos de $10 millones, aunque su valor de mercado ronde los 7 millones. Y ahí aparece la pieza que conecta todo el tablero, Víctor Dávila. La idea que circula es fuerte, Dávila como moneda de cambio. Para América, significa liberar cupo de extranjero y asumir una pérdida económica que ya se venía contemplando. Para Tigres, sumar un atacante probado, con recorrido internacional y necesidad inmediata. Aún así, no alcanza. La operación exigiría jugador más efectivo, un movimiento que rompería el mercado. ¿Por qué Tigres escucharía una oferta así? Porque el contexto también los empuja. Brunetta tiene 2 años más de contrato, sí, pero el club ya visualiza alternativas. Marcelo Flores levantó la mano, respondió con goles y podría absorber parte del rol creativo. Además, Dávila les daría profundidad ofensiva en un momento clave. El factor político suma.
Las directivas se conocen y se respetan. Mauricio Culebro y Santiago Baños fueron dupla campeona. El reciente regreso de Fernando Tapia a Coapa confirmó que hay línea directa entre clubes. Cuando América y Tigres negocian, no parten de cero. Por eso este tema no se trata como rumor vacío. Hay números, hay piezas, hay antecedentes, y hay una necesidad clara en Coapa, un mediocampista que mande. Si América decide ir por Brunetta, no será una llamada de sondeo, será una apuesta fuerte, con consecuencias. Hoy no hay firma. Pero el tablero ya está armado. Y cuando Brunetta entra en escena, el mercado deja de ser acompañamiento. Pasa a ser el centro de la historia. Pero no todo lo grande encaja en Coapa. En este mercado apareció un nombre pesado, mediático, de esos que prenden focos de inmediato. Irving Lozano quedó fuera del proyecto en la MLS y el ruido fue automático. Llamadas, especulación, titulares, pero cuando el tema llegó a la mesa de los grandes en México, la respuesta fue la misma. Tanto Club América como Chivas descartaron ir por el Chucky. No por falta de nombre, sino por contexto. Y en Coapa la lectura fue fría, el costo no corresponde al momento. El primer freno es económico. Lozano percibe alrededor de $7 millones anuales y firmó contrato largo. Asumir esa cifra implica romper la estructura salarial, algo que hoy América no está dispuesto a hacer, menos cuando el rendimiento reciente del jugador no garantiza impacto inmediato. Pero el problema no es solo dinero. Desde San Diego FC ya fue confirmado que no entra en el proyecto deportivo. Es decir, contrato vigente, salario alto, pero sin rol claro. Y cuando un futbolista llega así, la apuesta deja de ser deportiva y pasa a ser riesgo puro. Otros clubes también lo entendieron. Toluca se bajó por el costo total de la operación. Rayados hizo lo propio, con José Antonio Noriega negando cualquier intención. El mensaje fue general, nadie quiere cargar con ese paquete a meses del Mundial. Y ahí está el punto más delicado. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Si Lozano se queda sin minutos este semestre, su lugar con la selección mexicana corre peligro real. Javier Aguirre necesita futbolistas en ritmo, no nombres sin competencia. El quiebre en San Diego explica mucho. Según reportes de ESPN, el conflicto explotó cuando Lozano encaró al cuerpo técnico tras salir de cambio ante Houston. Desde ese momento, quedó fuera del primer playoff. Hubo disculpas, sí, pero la relación no se recompuso. La decisión fue más profunda de lo que se pensaba. Hoy el Chucky vive una encrucijada incómoda. Seguir en la MLS cobrando alto pero sin protagonismo, o renunciar a salario para volver a competir y recuperar ritmo. América y Chivas miraron ese escenario y coincidieron, no es el momento. En Coapa el mercado sigue activo. Pero con una regla clara, nombre grande no garantiza encaje. Y esta vez, aunque duela mediáticamente, la decisión fue decir no.